Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Hoy es agosto 10 y así nos dice el devocional. Dios conoce todo desde el comienzo hasta la eternidad. Tú tienes años de experiencia pecaminosa. ¿Por qué discutir con Él? Dios es más listo. Es verdad, es asombroso. Cuántas cosas no sé. No entiendo cómo es que los niños, viniendo de una misma fuente genética, sean tan diferentes. No entiendo cómo es que las abejas pueden volar. No sé por qué hago todo lo que hago. No sé lo que me depara el mañana. No sé cuánto durará mi vida. Desconozco las motivaciones de mi corazón sin mencionar las de otros. Desconozco muchas cosas referentes al arte, a la ciencia y la política. Desconozco por qué hay días en que me despierto feliz y otros de mal humor. Desconozco muchas cosas del origen y del destino. Desconozco mi cuerpo, cómo fue creado. Desconozco cómo es que mi cerebro funciona. Realmente no entiendo qué es lo que me hace que llueva, qué es lo que hace que llueva. Usualmente no entiendo el plan y el propósito de Dios. No entiendo por qué Dios hace ciertas cosas en mi vida. Es una lista breve y espontánea de algunas cosas que desconozco. Si estuviera el tiempo, llenaría páginas enteras de una lista de los que desconozco. Habría cosas sin mencionar en esas páginas por el hecho de que no sé que las desconozco. A la luz de esto, es impresionante saber que Dios sabe absolutamente todo. Sí, leíste correctamente todo. Su conocimiento es inescrutable. Su comprensión no tiene principio ni fin. Él nunca se confunde. Él nunca tiene que vivir con la incomprensión. No hay nada de lo que sorprenda o lo deje perplejo. No tiene problemas con reconciliar una verdad con otra. No tiene que lidiar con brechas en su conocimiento. Nunca está deseando tener la sabiduría de otro. No necesita reaprender algo. No tiene que admitir de que lo que pensó estaba incorrecto. Nadie le mostró el camino del entendimiento o le enseñó algo. Isaías 40:14. Así que aléjate de cualquier pensamiento que sugiere de que eres más inteligente que Dios. Consume de su sabiduría y sea agradecido por la gracia que te rescata de tu propia necedad y te une a aquel que define lo que es sabio. Para profundizar, Isaías 40. Bueno, mi querida familia, hoy nos encontramos con un devocional que le hemos puesto por título El Dios que sabe y el pueblo que aprende. Y tenemos un texto base que es Isaías 40. El tema del devocional, mis hermanos, realmente es la omnisciencia de Dios, que es el fundamento de nuestra seguridad y también el antídoto contra nuestra ansiedad. Y es un llamado a una vida de humilde dependencia a Cristo, en quien realmente están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En síntesis, esta es la idea central del devocional de esta mañana. Mis hermanos, vivimos en una era donde la inteligencia artificial, la información instantánea, hermanos, nunca la humanidad ha tenido tanto acceso a la información y al conocimiento objetivo. Pero sin embargo, mis hermanos, la ansiedad, la depresión y la sensación de un vacío existencial nunca han sido tan altas. ¿Por qué? Hermanos, porque el conocimiento de los datos no es sabiduría. Saber cómo funcionan las cosas no es entender por qué estamos aquí ni hacia dónde vamos. El devocional que hemos leído nos regala realmente un acto de valentía espiritualmente hablando, lo que nos propone el devocional de Paul Tripp. Él nos dice una gran confesión, la ignorancia, el no sé. Mis hermanos, y esto es una declaración de derrota. No es una declaración de derrota, sino, mis hermanos, la puerta de entrada a la sabiduría de Dios, porque realmente es eso. Dios nos llama a su sabiduría. Mire lo que dice el Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor comienza, mis hermanos, exactamente donde el devocional nos pone. Reconociendo nuestra finitud, es decir, nuestras limitaciones, reconocer que somos creación, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de aquel que lo sabe todo. El profeta Isaías en el capítulo 40, mis hermanos, confronta con la majestad de un Dios que no se parece en nada a nosotros. Y eso es un problema,
Nosotros pensamos de que Dios es como nosotros y que podemos superar a Dios. Y este es un acto de idolatría y de rebeldía contra Dios. Este Dios, el único y buen Dios, en su omnisciencia perfecta, mis hermanos, nos llama no a ser inteligentes, sino a ser humildes, no a saberlo todo, sino a confiar en Él que todo lo sabe. Miremos primero la realidad de nuestra ignorancia, como una condición de nuestra naturaleza y pecaminosa. Luego miraremos y nos maravillaremos en la gloria de la omnisciencia de Dios, no como un atributo frío, mis hermanos, sino como la base de nuestra esperanza. Y luego miremos nuestro refugio en la sabiduría encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede reconciliar nuestra mente finita con la mente finita de Dios. Recordemos que cuando estamos en Cristo, podemos tener la mente de Cristo. No significa que sea una mente que lo sabe todo, la que Cristo nos ha dado. Es una mente que confía, depende y ve las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Miremos la realidad de nuestra ignorancia. Es muy importante que entendamos, mis hermanos, que nuestra ignorancia no es superficial, tiene raíces profundas. No podemos entender nuestra necesidad de Cristo si no entendemos primero la profundidad de nuestra oscuridad, la ignorancia de nosotros como criaturas. No saberlo todo es en parte lo que significa ser una criatura. No, mis hermanos, el devocional dice que no entender cómo las abejas vuelan o cómo funciona el cerebro. Esto, mis hermanos, recuerda que fuimos formados del polvo de la tierra, somos polvo, somos criaturas. Nuestra mente, mis hermanos, aunque poderosa, es limitada en un vaso, no es el océano. Así nos lo dice un escritor. Nuestra mente es limitada. Incluso antes de la caída de Adán, mis hermanos, en su estado de inocencia, no era omnisciente. Tenía que aprender a nombrar los animales. Recordemos en Génesis 2, 19 al 20. El conocimiento de Adán era real, pero derivado de dónde? De algo finito, ser creación. Mis hermanos, es el primer muro que nos impide saberlo todo. No importa cuánto aprendamos, siempre habrá un abismo entre nuestra comprensión y la de Dios. Como dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan alto que no puedo alcanzarlo. Salmo 139, 6. Hermanos, y esto realmente no es un pecado, es una realidad de nuestra naturaleza. Somos criaturas y Dios es el creador. Y siempre habrá una diferencia abismal. Nunca podremos superar ni igualar a Dios, ni en la más grande conocimiento que pueda tener el hombre. Porque recordemos que el conocimiento y la sabiduría vienen de parte de Dios. Miremos entonces la ignorancia por el pecado, lo que podemos llamar la depravación mental. El pecado no solamente afectó nuestra voluntad, sino también nuestro entendimiento. Pablo lo tiene muy claro en Romanos 1:21, mis hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y escuchen esto, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre, en su estado caído, su conocimiento, su sabiduría es solo oscuridad. Mis hermanos, nuestra ignorancia no es solo un límite natural, es una oscuridad moral. No queremos saber, suprimimos la verdad en la injusticia. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18, habla de una mente vacía, de una mente vana y entenebrecida, y la dureza en nuestro corazón. Mis hermanos, el pecado distorsiona nuestra capacidad de interpretar la realidad correctamente. Nuestra cosmovisión está sesgada, está oscura, no puede ver la verdad, estamos ciegos. Por eso no podemos, mis hermanos, tener todos los datos científicos. Y lo podemos tener, claro que sí, pero ser completamente necios espiritualmente. El ateo, el relativista, el orgulloso intelectual, todos son víctimas de esta ignorancia culpable. Como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. No puedes entender las cosas de Dios porque tu mente es enemiga de Dios. Si Dios no interviene, eso somos nosotros. Hermanos, y no es neutral, es hostil. Y esa hostilidad o esta guerra intelectual se manifiesta como orgullo. Yo sé más que Dios. Si Dios fuera bueno, haría esto o haría aquello. Hemos estado en alguna posición de esa manera, aun siendo hombres y mujeres nacidos de nuevo, mis hermanos. Podemos decir, yo no necesito un Salvador. Yo puedo solucionar esto. Mis hermanos, todos estos son los destellos o todas las señales de una mente oscurecida por el pecado. Mis hermanos, pero esa ignorancia es la que el Señor viene a intervenir, a sacarnos de esa oscuridad. Pero también hay una ignorancia que es santa, es la que reconoce sus propios límites, es la que tenemos nosotros y nos postramos ante Dios. Es el no sé del devocional, que no es un acto de desesperación, sino de fe. Y se va a hacer la confesión del salmista cuando dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan alto que no lo puedo alcanzar. Hermanos, esta ignorancia es el terreno para la gracia. Es el espíritu pobre del que habla Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, porque reconoce su bancarrota espiritual y en esa pobreza clama por la misericordia y por la riqueza de Cristo. Mis hermanos, la ignorancia es el primer paso para la verdadera sabiduría. Mis hermanos, Dios ha diseñado la salvación precisamente para humillar el orgullo, como dice 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Dios salva a los ignorantes que reconocen su ignorancia. Mis hermanos, Dios salva a los necios que admiten su necedad. Un teólogo decía que la puerta del reino de Dios es tan baja que solo los que se arrodillan pueden entrar. Qué tremendo esto, mis hermanos. Mis hermanos, ahora miremos el sufrimiento y la duda en medio de nuestro desconocimiento. Mis hermanos, la iglesia está llena de personas que se sienten culpables por no tener por tener dudas, perdón. Creer que tienen preguntas sobre el sufrimiento y sobre los caminos de Dios es una señal de falta de fe. No, no es así, mis hermanos. Cuando alguno de nosotros está pasando por una crisis, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, una traición, le decimos, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo. Mis hermanos, está bien no entender. No está bien quedarse en la duda, pero sí también tener dudas. Recordemos el Salmo 73, cuando Asaf, las dudas que tenía, por poco deslizan sus pies, porque no entendía cómo los ricos, cómo los perversos les iba bien, y él, que se hacía las cosas correctamente, pasaba tanto trabajo y su aflicción era diaria. Hay cosas que no podemos comprender, y es allí donde la gracia, la misericordia y la fe entran en acción. Confiar y depender a Dios, aunque no comprendamos. Porque es que el hombre quiere saberlo todo, pero el que lo sabe todo es nuestro buen Dios. Muchos cristianos, mis hermanos, se sienten superiores porque quizás han estudiado teología o conocen la Biblia. Mis hermanos, este punto les recuerda que aunque tengan razón en sus doctrinas, si esa doctrina no les ha quebrantado y humillado, no es sabiduría, es orgullo. La verdadera teología, mis hermanos, nos lleva a clamar como Job, por tanto yo aborrezco. Dice, por tanto yo aborrezco mi palabra y me arrepiento en polvo y en ceniza. Mis hermanos, no porque Job fuera ignorante, sino porque al ver a Dios comprendió la inmensidad de su propia pequeñez. Recordemos que Dios se le reveló a Job desde un torbellino y le mostró todo lo que Dios había hecho y cómo había creado el universo y la tierra. Este hombre quedó asombrado de ese pequeño destello de la infinita sabiduría de Dios, poder, señorío, gobierno, autoridad. Spurgeon dijo una vez, he aprendido a besar la vara que me hiere,
porque sé que está en la mano de mi Padre. Esta es la sabiduría que viene de la humildad, mis hermanos, no de la acumulación de datos. La teología sin humildad, mis hermanos, es solo una forma elegante de orgullo. Y esto es tremendo. Y nosotros como bíblicos reformados, hermanos, tendemos a eso, a creer que la teología, el conocimiento que tenemos de Dios, los datos acerca de Dios, eso nos van a salvar. No, nos hacen ser orgullosos, nos hacen ser soberbios frente a los demás e indolentes con las necesidades y el desconocimiento de otros. Mis hermanos, es importante que entendamos que la omnisciencia de Dios es el atributo que nos sostiene. El devocional describe a Dios como aquel que sabe absolutamente todo. Esto es muy correcto, mis hermanos. Pero teología tiene a profundizar cómo Dios conoce y qué implica eso. No podemos, mis hermanos, quedarnos en esta afirmación tan superficial. Necesitamos entender que la profundidad de este atributo, es decir, la omnisciencia de Dios, mis hermanos, es para transformar nuestras vidas. Y eso tengámoslo claro, mis hermanos, para transformar nuestras vidas. A diferencia de nosotros, mis hermanos, que aprendemos pieza por pieza, paso por paso, que es un conocimiento discursivo. Dios conoce todas las cosas en un solo eterno acto de su mente. Y no hay procesos en Dios, mis hermanos. Él no razona para llegar a una conclusión. Él simplemente conoce. Por eso Isaías 40:14 pregunta con un sarcasmo, ¿quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Nadie. Hermanos, Dios no aprende. Su conocimiento es intuitivo y completo. ¿Y esto qué significa, mis hermanos? Que Dios nunca está en una curva de aprendizaje con respecto a tu vida. Él ya lo sabe todo, tu pasado, tu presente y todo tu futuro. No hay sorpresas para Dios. No hay, no sabía. Uy, me tomó esto por sorpresa. No, Dios no está en el cielo preguntándose cómo va a resolver tus problemas. Él ya tiene la solución antes de que tú tengas el problema. Y esto, mis hermanos, es el fundamento de nuestra confianza. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios está en control de todo. Mis hermanos, en la escritura, conocer no es el solo tener datos sobre alguien. Esta es una relación íntima con esa persona. Cuando en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a Eva, se refiere a una relación marital. Cuando Dios dice a Israel, solo a vosotros he conocido entre todas las familias de la tierra, Amós 3:2, no está hablando de un conocimiento mental, sino un conocimiento de elección y de amor, es decir, un conocimiento de pacto. Mis hermanos, cuando la Escritura dice que Dios te conoce, no significa que te ha analizado como un objeto de laboratorio, significa que te ha elegido, te ha amado y ha puesto su afecto sobre ti. Esa es la base de nuestra seguridad. Mis hermanos, Él no solo sabe que sufres, sino que conoce tu sufrimiento porque te conoce a ti. Y es un conocimiento personal. Recordemos lo que dice Pablo, que dice cuando expresa, dice, estoy persuadido, estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará y la terminará. Mis hermanos, no eres un número en una base de datos divina, eres un hijo amado, conocido íntimamente por tu Padre Celestial. Como dice el Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentar y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú conoces todas mis sendas. Qué hermoso esto, mis hermanos. Entonces, mi querida familia, esta semana vamos a iniciar meditando en eso. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios es nuestro refugio en la sabiduría. ¿Y quién es esa sabiduría? Cristo. Cristo es la solución a nuestra ignorancia. Y llegamos al final del devocional, pero también es el corazón del mensaje. No podemos quedarnos en nuestra ignorancia, no podemos alcanzar la omnisciencia de Dios. Y hay un abismo entre nosotros y Dios. ¿Cómo se cruza? El devocional concluye hablando de la gracia, que te une a aquel que define lo que es sabio. Y aquí está el corazón del Evangelio. La solución a nuestra ignorancia no es un método, no es una técnica, mis hermanos, no es un libro de autoayuda,
ni un programa de 7 pasos. La solución es una persona, Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada de Dios, es el reflejo de su gloria, la manifestación de su poder. Hermanos, y es necesario entender de que la gracia que te rescata de tu propia necesidad te une a aquel. Así nos dice el devocional. Esta unión es el corazón de nuestra salvación. Al ser unidos a Cristo por la fe, no solamente se nos imputa su justicia, sino también se nos imparte su vida. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, mora en nosotros y esto tiene implicaciones profundas para nuestra ignorancia. Tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y esto no significa que lo sepamos todo, sino que en las cosas esenciales para la salvación y la vida piadosa el Espíritu nos guía en toda verdad. Juan 16:13. Es una sabiduría práctica, mis hermanos, y espiritual para discernir la voluntad de Dios. No es omnisciencia, es la dirección espiritual. Eso es lo que hace nuestro buen Dios y nuestro buen Rey. Nos guía en las sendas oscuras, en las noches oscuras del alma, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en esos momentos en que no sabemos qué hacer. Él lo sabe todo. Recordemos a Pedro cuando está siendo restaurado por el Señor. En la tercera parte, cuando le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no te amo como pienso saber que te amo. Mis hermanos, el Señor lo sabe todo. Él lo conoce todo de ti y sabe todo de ti. Y a pesar de que sabe todo de ti, te sigue amando. A pesar que sabe todo de mí, te sigue amando. Gracias a nuestro buen Dios por su misericordia que son nuevas cada mañana y que Él lo sabe todo. Descansemos en su sabiduría, descansemos en su omnisciencia, porque Él está y estuvo en tu pasado, presente y también está en tu futuro. Por eso estamos seguros. Y en las manos de Dios siempre estaremos seguros. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendecida semana. Un abrazo fuerte para todos.